Ave María Purísima. Pues vamos a compartir esta reflexión sobre la Eucaristía y voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra donde nos quiera llevar, y les leo a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios, esta buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos, por obra del Espíritu de Santidad, ha sido designado Hijo de Dios, revestido de su poder, de él Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Dios sabe que lo recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras le rindo ese culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo, pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, y al compartir nuestra fe nos animaremos mutuamente. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir donde ustedes, pero hasta el momento no he tenido la posibilidad de ir a cosechar algún fruto entre ustedes como he hecho en otros países, pues me siento en obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o sin estudios, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el Evangelio. Palabra de Dios. Pues para nosotros es una dicha muy grande leer ese comienzo de la Iglesia y la estatura tan inmensa de los apóstoles como San Pablo, como todos ellos, y el celo que tenían por los lugares donde iban, y también las batallas tan grandes para cada viaje, para cada misión. En algunas cartas de San Pablo le está diciendo a una iglesia que no fue porque Satanás no lo dejó llegar. Y uno se imaginaría que Satanás no podría interrumpir a un apóstol como San Pablo. Pero miren que hay batallas que perdemos. Hasta los apóstoles más grandes han perdido batallas con el diablo. Pero batallas solamente, no la guerra, porque la guerra la gana Jesucristo, la tiene ganada. Pero hay muchas batallas en las cuales nos interfiere, nos interrumpe, a veces nos tumba, pero nunca nos destruye. Y eso lo tenemos que tener claro, porque nosotros somos el ejército de la victoria. Pero tenemos que entender que estamos en batalla espiritual. Y es un combate permanente contra el demonio, contra las fuerzas del mal, pero tenemos todo lo que necesitamos para esta batalla, y la fuerza más grande de todas es la Eucaristía. Es la fuerza que el Padre Celestial nos ha dejado, y con ella nos ha conquistado y resucitado, con ella nos ha redimido, porque es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nada menos. Cuando Jesús en su vida pública reveló la Eucaristía diciéndoles: tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre para tener vida eterna, todos se fueron espantados. Solo los apóstoles quedaron al lado de él muy confundidos y preocupados. Pero no entendía nadie semejante misterio, porque
Esto está por encima de la razón humana. ¿Quién va a entender que en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre del Señor después del misterio de la consagración de las especies en el altar? Nosotros en fe lo creemos, pero el desafío más grande que tenemos como católicos es verdaderamente compenetrarnos con este misterio y verdaderamente creerlo. Porque una de las razones por las cuales tantos católicos no ponen cuidado en prepararse bien para recibir la Eucaristía es porque todavía no saben de que están recibiendo a Dios vivo. Porque si supieran, se prepararían de verdad, no lo recibirían tan ligeramente, tan indiferentemente, tan irresponsablemente. Porque precisamente en la charla pasada yo les compartía un pasaje de San Pablo referente a la Eucaristía, donde él dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así de radical es la presentación de San Pablo de la Eucaristía, y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, porque si verdaderamente entendemos que Jesús está vivo en ese pan, entonces la preparación es obvia que es radical, es una preparación inmensa que necesitamos tener de corazón, una contrición, un dolor al pecado, un arrepentimiento sincero, un reconocimiento de la fragilidad de nuestra vida, la vulnerabilidad y de la miseria que cargamos. El Señor nos conoce tal y como somos, pero lo que conoce más el Señor es nuestro corazón. Por eso ese corazón tiene que estar dispuesto para ese misterio. Mucha gente me pregunta a mí: ¿cómo será que yo puedo mantenerme despierto cuando vengo a adoración al Santísimo? Y yo digo, la forma más importante para mantenerse despierto cuando venga al Santísimo es el entender que ese Santísimo es Dios vivo. Así se mantiene despierto. Porque si usted verdaderamente cree, entiende que en ese pan se encuentra Jesús, le aseguro que no se va a dormir. Cuando usted va a visitar a un amigo muy importante, a veces hasta compra ropa nueva. Y cuando llega a visitarlo, ¿acaso usted se duerme en su presencia? No, está todo alegre y está ahí porque es una persona importante en su vida. Imagínese estar en presencia de Dios, el que nos creó, y dormirse porque no sabe qué hacer. Ya se rezó 3 rosarios, ya se rezó la mitad de la Biblia, quién sabe qué hizo, se hizo 10 novenas y ya a dormir, porque ya no encuentra más nada que hacer. ¿Y por qué? Porque verdaderamente no tiene la conciencia plena de que ahí está Dios. Si supiera eso, hasta estaría en un éxtasis. Porque imagínense estar en presencia del Dios vivo. Si uno lo tiene así de claro, si tiene esa fe tan clara de que ese es Dios ahí, como lo tuvimos hace un momento exhibido, si uno eso lo tiene claro, eso le transforma su vida, se la cambia. Miren ustedes algo importante. Por el pecado original, nosotros tenemos una tendencia natural a la idolatría. Ustedes se dan cuenta que en el Éxodo, el trabajo tan grande que hay de Moisés, del mismo Dios, con ese pueblo hebreo terco, que regresaba a esas costumbres idólatras por la contaminación que tuvieron de 400 años en Egipto, y esa gente con nada regresaba a la idolatría. Y tuvieron que ser prácticamente exorcizados por 40 años, y muchos murieron porque se ponían a adorar lo que no debían. Adoraban hasta el estómago, adoraban hasta la comida. Pero dense en cuenta que ese pueblo, como dice San Pablo, es una advertencia, una señal para nosotros que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque ellos salieron de Egipto, la tierra prometida.
Y nosotros somos llamados por el Mesías a salir del Egipto de la tierra a la Jerusalén del cielo, que es nuestra tierra prometida. Y por eso San Pablo lo describe como el Adán que bajó del cielo, el Moisés que bajó del cielo. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en la misma prueba que los hebreos. Nosotros nos descuidamos y cuando menos pensamos estamos adorando el dinero, el estómago, la comida, estamos adorando criaturas humanas, estamos adorando nuestros proyectos humanos y sin darnos cuenta estamos en terrible idolatría. Entonces, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, cuando nosotros venimos a adorar al Señor, aun cuando el Señor está en ese sagrario y no está expuesto, pero sabemos que ahí está el Señor y estamos convencidos que Él está ahí. ¿Qué sucede cuando venimos a visitarlo? Que estamos visitando, honrando y dándole señorío al verdadero Dios. ¿Y qué sucede? Que eso exorciza los dioses falsos que traemos, porque estamos ante el Dios verdadero. Yo no creo que haya un don más grande de liberación que la adoración al Santísimo. Y claro, a esto se une el misterio insondable de lo que es la Eucaristía, que es la oración perfecta, el sacrificio, esa conversión de esa especie de pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Claro, es el golpe más duro contra el demonio, porque no hay nada que le haga más daño al demonio que la Santa Misa. Pero des en cuenta que toda esta idolatría en la que estamos nosotros sumidos, naufragados por el mundo material en que vivimos, en la Eucaristía se sana, se libera, se desata, porque ese es el Dios verdadero. Y entre más tiempo gaste usted en presencia del Santísimo Sacramento, menos dioses falsos llevará. Porque ese Dios, esa luz, ese sol que brilla de lo alto, te limpia, derrite todo lo que es falso y te une en esa luz, te une completamente y te funde en ese amor supremo. Y por eso debemos hacer el esfuerzo más grande para compenetrarnos en el misterio eucarístico. Yo le digo a la gente, miren, cuando usted venga en esa fila hacia la comunión, una de las preparaciones más importantes que usted debe tener es asegurarse de que usted cree que va a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, que usted cree desde el fondo de su alma, con todo su ser, que ahí está vivo el Señor. Es la preparación más importante, porque hay gente que tiene toda clase de métodos para llegar a comulgar, y hay libros así con instrucciones, y todo eso es bueno. Todo lo que uno aprenda para adorar a Dios, para servirle mejor, para orar mejor, todo eso es bueno. Pero es que lo mejor es entrar en espíritu y verdad, como le dice Jesús a esta samaritana allá en el pozo de Jacob. Espíritu y verdad. Cuando venimos caminando hacia la hostia, hay que entrar en el espíritu y la verdad de la fe que me dice que Él está vivo en esa hostia. Y eso me transforma, porque ya estoy yo comprometido con una verdad que yo profeso, que yo confieso, que yo creo, que yo vivo, de la cual me alimento, la que me fortalece, la que me da la fuerza para luchar en este mundo contra el mal que me acecha, contra el demonio, contra mis debilidades de la carne, contra todo lo que está en contra de Dios. Y esa fuerza espiritual que viene en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre del Señor, es nuestro alimento espiritual, nuestra fortaleza, pan de vida. Tenemos vida eterna. Hoy escuchamos del Padre al final que dice: el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna. ¿Se acuerdan? Y lo oímos todo, y es que no es la primera vez que lo oímos, pero es que cada vez que se nos repite, y además después de haber comulgado ya, sentimos esa fuerza, y sentimos esa vida eterna, y sentimos la verdad de lo que es Jesucristo en la hostia. Y por eso tenemos que buscar esa conversión eucarística, para que no sea simplemente una experiencia religiosa,
porque en una oportunidad me encontré yo un sacerdote ya anciano y estaba confesando en un santuario y me estaba contando que la conversión de él se dio en ese santuario confesando. Y ahí en ese santuario comprendió que todo su sacerdocio lo había vivido sin convertirse, porque nunca había sido una persona espiritual, siempre había sido una persona intelectual, religioso, había hecho todo bien como sacerdote, pero nunca había vivido en espíritu y verdad su fe. Y ahí, ya retirado, ya anciano, en las confesiones de los penitentes peregrinos comenzó a entrar en el Espíritu. Los mismos peregrinos lo convirtieron, pues obviamente el Espíritu Santo. Pero me decía, y para mí era muy extraño porque yo estaba recién comenzando mi vida misionera. Y no me imaginaba que me pudiera decir un sacerdote que se había convertido. Yo decía, para mí, yo pensaba, el que se fue para el seminario, al sacerdocio, pues se convirtió, ¿no? Pero resulta que no, porque es que la conversión no es simplemente la vocación. Usted puede estar casado y usted puede ser un buen esposo, una buena esposa, pero eso no quiere decir que usted está verdaderamente casado en el corazón, en el amor real que se le debe a ese sacramento, que está verdaderamente en espíritu y verdad en ese sacramento. Y eso es lo que sucede con el sacerdocio, la vida religiosa, el matrimonio, las amistades, nuestra relación con Dios en general. Tenemos que vivirla en espíritu. Yo siempre digo, hay algo muy importante que entender del Evangelio, y es que Jesús en todo momento lo que nos está enseñando es espíritu, todo es espíritu, y por eso no lo entendían. Nicodemo está hablando con el Señor, y cuando Él le habla de que tiene que nacer de nuevo del espíritu, ahí sí no le entendió. Ahí sí dijo, ¿y cómo hace un hombre viejo para regresar al vientre de su madre y nacer otra vez? O sea, y él era un teólogo, doctor de la iglesia, maestro, preparado, inteligente. Y el Señor le dice, tú, un maestro de la iglesia, y no sabes estas cosas. Pero Jesús sabía que él no las sabía, porque no era espiritual, era intelectual. Pero mire, en nuestra iglesia católica tenemos ese mismo católico, el que es meramente intelectual, meramente racional en su teología, en su catecismo, y no es espiritual. Y por eso, para entrar en el misterio de la Eucaristía, para verdaderamente compenetrarnos en la transustanciación, eso no se hace intelectualmente. El intelecto lo acepta, el intelecto lo entiende en fe, pero ¿lo vive? No lo vive, porque una cosa es leer algo, interpretarlo, hacerle un exégesis, recibir enseñanzas sobre ese pasaje, pero otra cosa es vivirlo en espíritu, sentirlo en el alma, vivirlo en el corazón, sentir que me cambia, sentir que me alimenta, que me fortalece, que me inspira, que me da fuerza, que me hace mejor persona, que me santifica, que me purifica. Ese es el efecto de la palabra de Dios, es el efecto de la Eucaristía, el efecto del milagro de la iglesia, de toda la iglesia, de todo lo que hay en la iglesia. Miren, hoy cuando estábamos saludando a los jóvenes de 15 años, ¿cierto? ¿Qué se está celebrando? La vida, pero la vida en Dios. Son 15 años de alguien que se levanta de una banca aquí en la iglesia. No estaba en el parque, no estaba por allá en una fiesta no sé dónde, estaba en iglesia. Y en iglesia le estaba mostrando esos 15 años al Señor. O sea, estas son las gracias y las bendiciones de la iglesia, porque todo lo que se le consagra a Dios, todo lo que está en presencia de Dios, es la Eucaristía. La Eucaristía es comunión, y la comunión es todos nosotros somos una comunión.
Y por eso Jesús se hace la hostia principal, la comunión principal. Por eso nos da vida con esa comunión, porque Él se entregó a todos y nos abraza a todos con su amor y con su sangre. Y todo eso está consumado en ese misterio de ese pan y ese vino. Pero para eso necesitamos compenetrarnos en espíritu en la Eucaristía. Y por eso cada vez que vengamos a comulgar tenemos que dar ese paso, lo tenemos que dar. Que estamos entrando por la puerta celestial, estamos entrando a la ciudad de luz, estamos recibiendo las primicias de la gloria de Dios en esa Eucaristía. Eso es lo que es, pan de ángeles, pan de vida eterna. La fuerza que viene de lo alto, la fuerza que nos dejó el Señor, que dijo, yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas, por el Espíritu Santo. Pero miren cómo se hace vida en ese pan. Y entonces, tenemos batallas todos los días. Cuando queremos vivir fieles a Dios, queremos obedecerle a Dios, nos encontramos que estamos en batalla espiritual. Y no porque la estemos buscando, es porque está en nuestra vida, querámoslo o no. Porque vivir la fe como se debe vivir, sucede lo que Jesús dijo. No vine a traer paz, sino espada. ¿Sí? Suegro contra nuera, y todos los que nombró, hermano contra hermano. Todo lo que Él dijo que escandaliza a aquel que es intelectual, que es meramente intelectual y no es espiritual. Nunca entenderá por qué Jesús dijo eso. Si es el Mesías, ¿cómo es que no viene a traer paz y armonía entre todos? ¿Cómo es que va a venir a traer división? ¿Cómo es posible eso? Pero lo que sucede es esto. En una casa donde uno cree en Dios y el otro no, ¿qué sucede? Está el uno contra el otro, están divididos y están peleando por eso. Porque yo creo y yo no creo. ¿Y qué sucede? ¿Están en armonía? Pues no. Y puede ser madre e hijo, esposo y esposa, hermano con hermano. Los que sean están divididos porque no están en el mismo espíritu. Tan sencillo como eso. Como dice San Juan, el que no confiesa que Jesús es Señor, el Señor es anticristo. Muy sencillo. Entonces, ahí tenemos la razón por la cual nos dividimos. A Jesús le anuncian, ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Y qué le dice a toda esa gente? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, no se trata ya de nuestras relaciones sanguíneas, de lo que es mi tío, mi hermano, mi madre. Se trata de quién obedece a Dios. ¿Quién está con Dios? ¿Quién hace la voluntad de Dios? Y eso es lo que nos une. Eso nos une. Siempre le debemos el amor a aquellos que Dios nos ha confiado, a aquellos que están a nuestro lado, nuestra familia de sangre, nuestros amigos, la gente que está con nosotros a nuestro lado. Pero siempre tenemos que tener discernimiento de espíritus y saber quién está con Dios y quién no está con Dios, para entender con quién estamos caminando. Es muy importante tener eso claro, porque no todos somos lo mismo. No todos creemos lo mismo, no todos actuamos lo mismo. Eso es lo que la nueva era quiere predicar. Ustedes saben que todos estos movimientos de la nueva era es todos de la mano, aleluya, todos nos amamos, es todo amor, aleluya. Eso no es verdad, eso no es verdad, porque si usted está con el diablo, yo no voy a celebrar sus aleluyas, ¿no? Yo tengo que estar seguro de con qué espíritu está usted. El mismo San Juan dice, asegúrate que sabes qué espíritu habla a través de esa persona. Hay que saber. Pero entonces, la Eucaristía se convierte en esa fuerza espiritual que nos da la posibilidad de que todos los dones del Espíritu Santo que hemos recibido por el bautismo estén en flor, en fuego, y actúen en el momento necesario, porque estamos alimentados con el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso, y hay que entender que para que uno tome fuerza espiritual necesita alimentarse con el Señor. Esa es la única manera, porque la fuerza espiritual es vida eterna.
A pesar de que estamos todavía en un cuerpo mortal y en un mundo temporal, sin embargo, por el bautismo estamos en la eternidad, porque el bautismo nos ha dado un espíritu que tiene vida eterna. Un espíritu que es Dios mismo. Y por lo tanto, en el espíritu estamos en el presente de Dios. En la carne vivimos todavía la muerte que se transformará en vida al final de esta vida si caminamos con el Señor. Pero entre tanto, nosotros debemos tener conciencia de que necesitamos fortalecernos con el pan de vida, con la Eucaristía. Pero teniendo conciencia de qué es ese pan de vida, de qué está hecho, y si verdaderamente yo creo con todas las fuerzas de mi ser, con toda mi mente, con todo mi ser, de que ahí está el Señor. Es demasiado importante. Hablamos del primer mandamiento, y ustedes saben que Jesús resumió el decálogo de la ley en dos. El primer mandamiento y el segundo, que es amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el primero, que es amar a Dios, ya sabemos. Pero entonces la Eucaristía es precisamente la fuerza de ese primer mandamiento. La Eucaristía son los cimientos del edificio de Dios. La Eucaristía, porque es Jesús, la cabeza de la iglesia, la fuerza redentora. El Señor que nos ha rescatado de la muerte, que ha pagado por nosotros con su sangre. Ahí está, en esa Eucaristía, el sentido profundo y verdadero, trascendental del primer mandamiento. Porque si yo vengo a adorar al Señor en la Eucaristía, ¿qué estoy haciendo? Estoy dándole el señorío a Dios. Y por lo tanto estoy entendiendo el primer mandamiento, estoy diciendo, este es mi Señor, este es Dios, en Él creo, Él me creó a mí, yo lo adoro, no hay otro Dios en mi vida que este Dios que está acá en esta hostia. Y ese es el primer mandamiento, ahí están los cimientos de nuestra fe, que es adorar a Dios sobre todas las cosas. Es entender que Él está primero en todo, y que yo le doy el señorío total al Señor. Dese en cuenta que hay cosas muy peculiares con San Pablo y San Juan Bautista con relación a esto. San Pablo, en un momento dado de su vida, dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Es algo muy poderoso, porque está hablando de morir a sí mismo y permitir que sea Dios el que lo llene, que está lleno de Dios y ya no es acerca de Él, todo es acerca de Dios. Y San Juan Bautista le dice a sus discípulos: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y miren cómo disminuyó Él, que lo decapitaron, sí, se desapareció. Porque Él se disminuyó a la nada para que el Señor apareciera. Él hizo su trabajo y se fue. Se fue en una forma terrible, pero igual se fue San Pablo decapitado, igual se fue San Pedro crucificado, igual se fueron todos los apóstoles, menos San Juan, pero ya lo habían metido en una paila de aceite hirviendo y salió más joven. Entonces, estos misterios nos dan a entender a nosotros que los apóstoles han caminado con ese conocimiento de que Dios tiene que reinar en nuestra vida hasta el punto que yo desaparezco, para que Él aparezca. Porque ¿cuál es la fuente del pecado original? La fuente del pecado original es yo soy. Ese es el pecado original. Dese en cuenta que en la zarza ardiente, cuando Moisés habla con Dios, al final de esa conversación y de esas instrucciones que Dios le da a Moisés, Moisés le pregunta su nombre y Dios le responde: mi nombre es Yahvé, yo soy, el único que es. Esta es una revelación tan importante que les pongo un ejemplo. En el huerto de Getsemaní, en el momento que arrestan a Jesús, el Señor pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: al Nazareno. Y Él dice: yo soy. ¿Qué dice la palabra que sucedió en ese momento?
todos cayeron al suelo. ¿Sí? Qué misterio, ¿no? ¿Por qué se cayeron? Solo con que Él dijo yo soy. ¿Por qué se cayeron? Porque es Dios, el nombre de Dios el que habló. Y era Dios mismo el que dijo yo soy. Y se cayeron todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Este mundo nos enseña lo contrario. Ustedes se dan cuenta de todas estas técnicas de control mental, las filosofías paganas de Oriente como el hinduismo, budismo, sintoísmo, todos son acerca de la realización personal. Todas son acerca de yo. Yo puedo, yo alcanzo, si yo me fijo esta meta, yo lo puedo lograr. El pecado original. Lo que la serpiente le dice a Eva, seréis como Dios. Esa diosificación es nuestra muerte. Por eso entró la muerte al mundo. Por lo tanto, para nosotros sanarnos de la muerte, tenemos que reconocer que hay un solo yo soy. Porque si hay un solo yo soy, ¿quién soy yo? Yo no soy. Yo no puedo ser si hay un solo yo soy y ese yo solo soy es Dios. Entonces yo no soy. Para que yo pueda ser, Dios tiene que ser en mí. Entonces, des en cuenta lo importante que es entender eso. Tenemos que tener a Dios en nosotros para nosotros poder ser. Porque ya no somos nosotros los que somos, sino Dios que está en nosotros, que es el único que es. Y esto es donde viene la caída del hombre en este mundo material. Todo este mundo nos enseña lo contrario a un solo Dios. Nos enseña una vida idólatra, donde estamos adorando toda clase de dioses, incluyendo la diosificación nuestra. Y por eso la Eucaristía nos da a nosotros la gracia, la fortaleza, la sabiduría para adorar el Dios verdadero, para consumir al Dios verdadero, para alimentarnos de ese Dios verdadero y no permitir que nada tome señorío en nuestra vida más que el verdadero Dios. Y eso lo logra la Eucaristía. Eso es lo que la Eucaristía nos da. Nos da la bendición tan grande de adorar el Dios verdadero, de alimentarnos con Él, y Él es la fuerza que nos lleva. Porque des en cuenta, nosotros salimos de este templo esta noche y usted regresa a su pequeña vida, y en esa pequeña vida, ¿qué tiene usted? Usted se enfrenta a muchas cosas y todas esas cosas las tiene que administrar, y usted tiene que administrarlas de acuerdo a su conciencia. Y si su conciencia no está bien alimentada, usted no toma buenas decisiones con relación a su fe, con relación a Dios. Pero si usted está bien alimentado, usted toma las decisiones necesarias, cuéstele lo que le cueste. Porque no se trata de ganar, sino de hacer lo que Dios quiere. No se trata de triunfar, sino de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que uno necesita, la fortaleza que uno necesita para poder hacer lo que Dios quiere. Pero para eso necesita fortaleza espiritual. Entonces nuestra conciencia tiene que estar administrada. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado y el demonio no se lo robe. Les voy a leer a ustedes de la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, desde el versículo 3. En realidad, Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Toda casa necesita un constructor, y hay un constructor de todo, que es Dios. Moisés actuaba en toda la casa de Dios como fiel servidor, dando a conocer lo que le habían dicho. Cristo, en cambio, está en su casa como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa, con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios. Durante 40 años
Por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, bondadoso, paciente y sobre todo puntual en su Espíritu Santo, porque siempre llega perfectamente a tiempo a hablarnos, a decirnos lo que necesitamos escuchar. Y en nuestro corazón sabemos que Dios nos ha hablado. Y esa palabra de Dios que toca nuestro corazón, que entra a las entrañas del alma, es la que testifica a nuestro favor o en contra nuestro el día que nos encontremos con Él. Porque este camino está anotado, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos. Estamos en una escuela de almas en esta tierra y estamos en clase 24 horas al día. Y necesitamos estar alertas, atentos y sobre todo obedientes para que todo lo que el Señor nos está enseñando todos los días, en todo momento, aun cuando dormimos, sea de Él, para glorificarlo a Él, y no ninguna otra cosa que nos distraiga y que se lleve la prioridad por encima de Dios. Que el Señor los bendiga, los santifique, les dé fortaleza para que sean buenos, porque este mundo está lleno de gente endemoniada y nosotros somos la esperanza del Señor. Nosotros somos pueblo de Dios, escogido, predestinado, separado y somos llamados a ser santos, cada uno de nosotros. Usted sale a la calle y encuentra gente muy confundida, muy perdida, gente que está en peligro y nosotros somos escogidos por Dios para hacer luz. No es lo que usted les va a decir, no todas las veces tenemos la oportunidad de decirle cosas a la gente, pero es lo que usted es y lo que usted lleva. Nosotros llevamos el tesoro porque somos instrumentos de la luz y con el solo hecho de que caminemos con ese tesoro por donde vamos, el Señor se encarga de bendecir a los que cruzan nuestro camino. Pues que seamos esos instrumentos de la luz, que seamos esas vasijas de barro que transforman el camino por donde transitamos. Amén. Amén.